Amigos y amigas, bienvenidos a otro video de Contraste RD, donde vamos a tocar un tema. Ustedes me complementarán, ya saben lo que siempre voy a decir al principio, pero lo que pasa es que hay que generar palabras y frases que regularmente uno pueda decir y que se peguen. Un tema bastante interesante. Desde 2019, siempre cada vez que arrancamos un video, un podcast, siempre lo digo, un tema bastante interesante. Y este no va a ser la excepción. Vamos a hablar acerca del Código Penal, el anteproyecto del Código Penal. Para eso tenemos dos invitados bastante interesantes también. Mi querido amigo José Luis Almanzar y Juan Morón. Los dos primos lejanos, me parece, según escuché por ahí. Así es. Uno de España y otro de Moca. Pero al final venimos todos del mismo sitio. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Ambos también egresados de la Pucamaima y abogados, ¿cierto? Así es. O sea que, cuéntame, Juan, ¿qué tú opinas de este anteproyecto que tiene, cómo es? Tiene ya 20 años discutiéndose. Sí, exactamente. ¿Qué fue lo que dijimos? Que le vamos a hacer un bizcocho. Porque probablemente. Un pastel, pues aprender una vela, a ver si definitivamente quieren aprobarlo. Cuéntame tu opinión acerca, en términos generales, de este Código Penal. Bueno, en términos generales, el anteproyecto de Código Penal, posiblemente el Código Penal que vamos a tener en República Dominicana, es un código Esperemos que no pasen 20 años más, ¿verdad? Sí, no, esperemos. Ah, bueno. Esperemos. Listo. Es un código que genuinamente yo pudiese decir que ha sido prostituido por los curules de nuestro Congreso Nacional. Muy bien. Con fuerte, ¿no? ¿Y por qué utilizo esa palabra? Sí. Pues porque es un código que ya tiene desde 1996, en la administración del expresidente Leonel Fernández. Y lamentablemente ha sido un código que ha sido discutido bastante. Inclusive me atrevería a citar a algunos profesores que dicen que ha sido un código que ha generado atipicidad respecto a su promulgación. Y todo es para evitar una posible persecución penal en contra de aquellos que han generado su retraso. Yo diría que es simplemente una opinión ajena. Pero en el análisis del código, yo creo que este ha sido un código que ha sido bastante comentado, ha sido un código que ha sido recibido por la población, en el sentido de que ha escuchado a la población. Pero más aún, es un código que se necesita. Es un código que, al tener tanto tiempo, ya el código que tenemos de 1886, es un código que definitivamente no da base desfasado completamente para la realidad dominicana, o sea, definitivamente. Y si yo tuviese que decir algo, yo creo que este es un código que hay que tener mucho cuidado con su promulgación, porque viendo la tendencia dominicana de promulgar códigos cada 100 años y pico, sí, creo que definitivamente hay que tener bastante cuidado con 100 años y pico promulgándolo y discutiendo los 20 años. Claro, definitivamente. Dicho sea de paso. Pero, a grosso modo, sí, yo creo que este ha sido un código que ha sido hiperregularizado. Muy bien. Ha caído en el pecado de hiperregularizar. Como ha sido la tendencia legislativa últimamente. Que cuando tú hablas de eso te refieres a que ha sido demasiado, o sea, lo han analizado tanto que entonces no... No, me refiero a que al ser hiperregularizado, sí, se entra en detalles que le compete ya al abogado y al juez, okay, no necesariamente al legislador. Muy bien. ¿En qué sentido? La tendencia legislativa de los últimos años ha transcurrido en hablar de más en la ley. Y José Luis, que está por acá, me pudiese corregir en eso. ¿Por qué hablar de más? Recientemente nosotros hemos disfrutado de una ley de casación, no quisiera entrar en detalle, sí, pero es una ley que hemos visto que ha tenido un lenguaje como si no fuese una ley. Ha tenido un lenguaje como si se tratara inclusive de un artículo de opinión, sí, legislativo. Y creo que el Código Penal está no de esa forma, pero sí en esa tendencia. Muy bien. Sí en esa tendencia. José Luis, ¿te parece un código penal conservador, un código penal liberal, un código penal adaptado al contexto dominicano y a la sociedad y los valores de la República Dominicana? ¿Está hiperregularizado, como decía Juan? ¿Qué te parece también? Antes de iniciar, Gustavo, agradecer la invitación de Contraste. Caramba. Había tenido ya 2 o 3 invitaciones y se me habían posibilitado. Ah, no había rechazado. No, dígalo frente a la cámara. Rechazado nunca. Rechazado que nunca. se conste en acta, magistrado. Ustedes saben que rechazado nunca, pero no, muy feliz de compartir este espacio con ustedes, más con este tema que es tan interesante y que genera tanta preocupación para la sociedad dominicana. Muy bien. Primero quiero comenzar puntualizando cuestiones que se dijeron al inicio. Estamos hablando de la creación de un código de principios
del siglo XIX por Bonaparte. Sí. Estamos hablando de más de 200 años de la creación y más de 130 años de haber sido promulgado. Es el que tenemos actualmente. Ese es el que tenemos vigente. Para hacer el análisis de si se corresponde con la realidad social de hoy día, entiendo que eso sería una discusión estéril, porque estamos en presencia, evidentemente, de una sociedad completamente distinta a la de aquella época. Entonces, para precisar sobre las cuestiones que se están dando actualmente, para mí me parece un acto irresponsable de muchos congresistas, porque nosotros estamos frente a un código que ha sido aprobado sin las 3 causales en ocasiones anteriores y que ha sido vetado por el presidente de la República en sus respectivos periodos. Entonces, el impedimento de la aprobación ha sido que no se entiende que las 3 causales deben estar incorporadas dentro de ese código. ¿Vetado por cuál presidente? Por Danilo Medina en su momento y eventualmente Juan Moronta decía recientemente que está esperanzado de que este pueda ser definitivamente el código. Sin embargo, viendo la línea que ha tomado Luis Abinader, nosotros somos de criterio que ante la posición y el curso que lleva este debate en el Senado, que va a ser aprobado sin las 3 causales, pues estaríamos en el mismo destino. O sea, estaríamos hablando de un código que fue aprobado por las cámaras, pero que nuevamente es vetado por el presidente y que no sabemos cuándo va a ser reintroducido. Me parece que puntualmente con relación a las situaciones que se han puntualizado de los delitos que se incorporan, son más que muy bien valorados. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la coordinación de la consultoría jurídica en el año 2020, cuando se pretendía introducir este proyecto. Sí. Y justamente de los delitos que nosotros hablamos, está el delito del sicariato, está el feminicidio, están delitos que al día de hoy, delitos tan simples como agredir a una persona con insumos químicos, que no se encuentran penalizados en nuestro código actual y que evidentemente pues deja un vacío y ambigüedad sobre el trato de esa criminalidad que afecta día a día a nuestra realidad social. Correcto. A lo que vivimos hoy día. Correcto. Bien. ¿Novedades de ese código que te gustaría comentar? Bueno, tiene bastantes novedades, la verdad. Y yo creo que una de las que más a mí me impacta... Dame 3 interesantes. 3 interesantes. Bueno, responsabilidad penal de la persona jurídica. Y para aplatanar... ¿Cómo se come eso? Exacto. ¿Cómo se come eso? Eso implica que no solamente una persona física, es decir, tú y yo, podemos ser sancionados por la ley en términos de penas, sino también que una persona jurídica, es decir, una sociedad o una empresa, pudiese ser también penalizado por la ley. Y tú me preguntarás, ¿cómo una persona jurídica, como una empresa, pudiese estar en prisión? No es así. La responsabilidad penal de la persona jurídica procura, por ejemplo, el cese de la sociedad temporal o permanentemente, procura imponer sanciones de multas, procura también asuntos incluso sociales. Y yo creo que esa ha sido una novedad importantísima que tiene nuestro Código Penal. Sin embargo, creo que ha caído en un problema, y es que ha olvidado estudiar la figura del compliance o cumplimiento. Sí. Y nuestro código establece, el anteproyecto de Código Penal establece que una persona jurídica podrá ser responsable siempre y cuando cometa un delito y que ese delito, condición, haya sido en base a un incumplimiento de un programa de cumplimiento, es decir, de un compliance. Que a mi juicio entiendo que no debería legislarse de esa forma, sino que el programa de cumplimiento sea caracterizado como un eximente de responsabilidad penal, o, ¿por qué no?, pudiese ser también un aspecto de sancionador. Pero ya eso sería otro tema. Otra novedad que entiendo que ha realizado nuestro código ha sido la teoría del delito. Y, ¿por qué no?, también una teoría de la pena. Este Código Penal, por primera vez en República Dominicana, habla sobre tipicidad, antijuridicidad y sanción. O más bien sanción, incluso ni siquiera se habla sobre sanción, sino más bien que habla sobre culpabilidad. Y me parece que ha sido bastante interesante este tema, porque permite entonces definir qué es una conducta, de omisión u acción, Y creo que eso va a generar bastante seguridad jurídica a la hora de tipificar
un delito penal en contra de una persona, ya sea jurídica o ya sea física. Y finalmente tiene aspectos que son bastante modernos, entre ellos la inducción al suicidio. Es decir, que si yo te induzco a ti a que atentes contra tu vida, Sí. ya sea que aciertes o no, eso sería un delito que actualmente no está penado por nuestro Código Penal. Y también el famoso bullying también va a ser, va a ser penalizado a través de este Código Penal. Entre otros, autosecuestro, que lo vemos mucho en nuestras noticias. Está también el asunto de los datos personales, protección a datos personales. El robo famélico. ¿Y qué será? ¿Qué es eso, robo famélico? Eso es cuando una persona sustrae asuntos de primera necesidad para consumo personal o consumo familiar. Eso es agua. Agua, etc. Este tipo procura no una prisión, sino más bien una retribución en trabajos colaborativos de la sociedad, que me parece bastante justo, en realidad, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado sobre cómo definir un robo famélico, si me pregunta, porque dejarlo abierto pudiese generar bastante problema en un futuro. Juan menciona una palabra que a mí me llama mucho la atención, y es que el código tiene aspectos bastante modernos, ¿no? Así es. ¿Te parece a ti, José Luis, un código moderno que tú podrías decir? Mira, a mí me parece que si ese código se aprueba, vamos a tener un código penal completamente moderno. Sí, no podemos decir que completamente moderno, porque para hablar de la modernidad también debemos hacer el análisis que hemos hecho durante todos esos años. Si realmente este código responde a la sociedad y a lo que necesita la sociedad hoy día. Entonces, se estaría quedando, la pregunta debería ser, ¿estaría la promulgación de este nuevo código respondiendo en lo absoluto a la necesidad de hoy día de lo que demanda la sociedad? ¿O se estaría quedando rezagado sobre algunos aspectos en específico? Entonces, en ese caso entiendo que estaría rezagado en que se quedaría aspectos. ¿Cómo cuál? Vamos a sobre algunos aspectos. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Nosotros tenemos el tema que ha sido más sonoro Sí. en nuestra sociedad, que es el tema de las tres causales. Y las tres causales, que justamente es una discusión que cuando uno ve en la sociedad cómo el tratamiento que le dan, pues se presta a cierta confusión. Porque el dominicano entiende primero que tres causales es sinónimo de aborto libre. Son cuestiones diferentes. Correcto. Estamos hablando de tres condiciones que son dadas, porque son condiciones especiales, que luego de análisis científicos, pues puede dar paso a la posibilidad de resguardar la garantía que tiene la mujer de tomar la decisión si se cumple con esa condición. Okay, estamos de No acuerdo. de manera liberal, Sí. no de manera autoritaria, Sí. de determinar que a las 6 semanas, 9 semanas quiere practicarse un aborto y lo va a hacer. Entonces, ante ese hecho en específico, entendemos que no se estaría dando una respuesta contundente a una reclamación social que, dicho sea de paso, puede, que es uno de los argumentos que utilizan más fuerte, que no represente a la sociedad como un todo en manera porcentual, pero que ciertamente eso se debe a dos factores. Primero, el desconocimiento de la sociedad dominicana sobre la cuestión en concreto, y segundo, a el término conservador. Sí. Muchos políticos, funcionarios que dicen ser conservadores, pero detrás lo único que hay es una doble moral que se lo podrán vender a un dominicano cualquiera de a pie, pero a una persona pensante que ha tirado 2 páginas a la izquierda no le convence. Y es lo que hemos visto a través del tiempo. Políticos que nos dicen representar a la sociedad en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero que ciertamente no se corresponde con la realidad y la práctica que viven en su día a día. Un minuto para ver si estamos de acuerdo o no con mi amigo. Bueno, particularmente estoy totalmente en desacuerdo. Sí. Por varias razones. Y una razón política social, primero.
El Congreso Nacional representa a la República Dominicana. Porque estamos claros que Nosotros, el tema de las 3 causales sí es algo moderno, ¿no? O sea, en desacuerdo o acuerdo estamos... Sí, no, claro. Pero Hace No, 100 años en acuerdo parcial, porque si estaríamos hablando de un código moderno, que fue la pregunta, pues se estaría quedando atrás dentro de esta exigencia social, porque no, por eso digo, no da respuesta. exacto, por eso digo, o sea, es un tema moderno el tema de las 3 causales. Sí, el tema del aborto es un tema definitivamente moderno. ¿Y por qué moderno? Porque se está hablando en el contexto internacional bastante al respecto. Sí, moderno por eso, no porque no haya pasado antes, para que no malinterpreten Claro, el pero en cuanto a modernidad dominicana, es importante recordar que nosotros, República Dominicana, nosotros actualmente, a nivel internacional, estamos viviendo lo que se denomina el postmodernismo. Pero República Dominicana no está en postmodernismo. Es un país tercermundista que lamentablemente se ha quedado atrás en bastantes temas. Y la verdad que a mí genuinamente me parece irresponsable de nuestros congresistas retrasar bastante un tema tan importante como un código penal por una mínima disputa que es el aborto. Particularmente yo estoy en desacuerdo. ¿Y por qué? Bueno, una disputa mínima pero importante. No, claro, importante porque de alguna manera u otra es un debate en la sociedad dominicana. ¿Por qué República Dominicana, entiendo yo, a nivel político, social, no necesita actualmente una regulación al respecto? Bueno, en nuestro Congreso Nacional, nuestro Estado es representativo. De manera que nosotros como pueblo tenemos una voz dentro de la toma de decisiones del Estado y esa voz está en el Congreso Nacional. Si el Congreso Nacional determinó que no era necesario incluir esas eximentes, bueno, pues eso no lo hizo el Congreso Nacional, eso lo hizo los representantes ¿de quién? Del pueblo dominicano. De manera que sí, el pueblo dominicano, a través de sus representantes, que muy bien sabían quiénes eran liberales, conservadores, por utilizar un término, decidió votar por ellos. Bueno, pues eso que se representa ahora mismo en el Congreso Nacional es lo que la sociedad dominicana quiere. Listo. Yo tuve la oportunidad de ir al Congreso Nacional y a mí me pareció genuinamente que por lo menos en esta administración no va a pasar un código penal con las 3 causales. ¿Por qué? Yo vi todo de azul en el Congreso Nacional. Todos los curules estaban de azul y algunos quizá en verde. Y eso me determina a mí que hay una... Eso estaba en verde. Sí, no, claro. Para que conste en acta. Estaba en verde, no, sí. por si acaso. Que iba a participar en este debate, pero no. Pero en su mayoría sí. Eso es un tema. Sí. El otro tema es que entiendo que las 3 causales son un tema ineficiente aquí en República Dominicana. Y te pongo un ejemplo. Ineficiente. Ineficiente. Te voy a poner un ejemplo. El tema de violación. ¿Qué determina que una mujer fue violada o no fue violada? La justicia dominicana. Listo. Entonces, ¿cómo voy a realizar un aborto en base a una violación, que sería hasta las 12 semanas, si no existe un sistema judicial que previo me dé una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que no hay vuelta atrás, y que me diga que esa persona sufrió una violación? Pero más aún, ¿y qué tal si se determina que no hubo violación? Entiendo que eso sería una brecha para dejar que el aborto sea libre en ese sentido. Porque entonces todo el mundo puede decir, no, me violaron. Y ya cuando exista una condena al respecto, bueno, eso existiría un problema genuino. Disculpa, Juan, entonces... Claro. Estaríamos estableciendo que en caso de que estuviéramos en una sociedad más evolucionada, ¿usted sí estaría de acuerdo con esa primera causal? No. Yo estoy hablando sobre realidad dominicana, que por eso inicié por ahí. Pero segundo, estoy hablando de realidad jurídica. Una sociedad, te voy a poner un ejemplo, Estados Unidos. Tú no vas a obtener una sentencia en 12 semanas. En Estados Unidos, imposible. Hablando de un país primermundista, alta potencia internacional. Sí. De manera que ni hoy ni en 2000 años vamos a obtener un sistema judicial que permita eso. Pero más aún, entiendo que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, definitivamente. 20 segundos. ¿Qué significa eso? Que la mujer se puede tatuar, la mujer puede ir al salón, la mujer puede... etcétera. Hacer lo que desee con su propio cuerpo. Una vida en gestación es un cuerpo diferente, anatómicamente hablando, genéticamente hablando, fisiológicamente hablando. No lo digo yo, el abogado, lo dice la ciencia. Y particularmente entiendo que estamos hablando de garantías frente a un tercero que el Estado debe de proteger, que este es el bebé que está en gestación, que al permitir el aborto con estas 3 causales, que una de ellas ya estaba aplicada, que es el atentado contra la vida de la mujer,
entiendo que sería no redundante, sino también alejado de la realidad dominicana. José Luis, yo creo ahí vamos a tener que hacer una segunda parte del video. Y eso, ojalá que el público lo deje en los comentarios. Yo creo que sí. Porque cuando se puso interesante, sobre todo, fue en el tema de las 3 causales. Sí, sí. Yo me preparé para Código Penal. Claro, pero siempre es el tema, ¿no? Sí, no, claro. Entonces, claro. y tengo que asegurar que los tigres me vean en YouTube. Sí, claro. Entonces, pero más allá de eso, lo que y sí... con José Horacio también sería interesante. Y con José Horacio creo que la segunda parte, exacto, sería todavía más José Horacio, que lo conozco y apoyé su proyecto político, y fue a un centro de pensamiento que yo tenía varias veces, cuando empezó. Ahora eso es José Horacio, que ahora... Sí. Pero que es un duro también. Lo que sí no quiero dejar de enviar el mensaje de que, uno, creo que quedó claro de que el Código Penal es completamente antiguo, el que tenemos actualmente. 2, que el Código Penal que se está estudiando tiene aspectos modernos y que vale la pena, innovadores, y que vale la pena probarlos. Claro. Y 3, que no se debería caer algo tan importante por un solo tema. Ojo, ese solo tema es muy importante y son las 3 causales. No se debe simplificar el tema, no se debe jugar con ninguno de los 3 puntos. Y yo soy de los que creo que se debe llegar a una conclusión real y moderna acerca del tema. Esa es la opinión de Gustavo Moreno. Me gustaría saber la opinión de ustedes acerca de lo que dijo mi amigo José Luis y mi querido Juan, conservador. Mira, yo soy, siempre lo digo abiertamente, para mí las mejores personas que vienen para acá son los conservadores, porque yo lo pongo a sudar. No me dio tiempo, entonces, por eso te digo que en un segundo video te lo prometo. Tenemos la Sí, exacto. No, por eso. Entonces, les agradezco el tiempo. De verdad, se puso súper interesante. Y en un segundo video, todos los amigos de Contraste y la comunidad van a poder todavía adentrarnos un poco más en detalle acerca del Código Penal. Gracias por su sintonía. Por favor, denle me gusta al video, suscríbase, denle a la campanita, porque si usted le da, no sé si se ha enterado, que entonces le llegan notificaciones para que pueda seguir viendo los videos de nosotros. Miren qué bonita esta camisa, que me mandó a hacer mi amigo Corona. Si quieren una, me pueden decir, y no es que se la vamos a regalar, usted nos dice que dónde la quiere y se la mandamos a llevar cuando usted la compre, por supuesto. Y de verdad que gracias por estar en sintonía con nosotros. Aquí en Contraste, donde la realidad es comparada.